Sí, melo. Listo. Entonces, bro, por ejemplo, pilla acá, o sea, de manera clara en un semanal no hay como full estructura en cuanto a ondas. Digamos, esto acá no es una onda uno 2 y continuación de 3 de manera clara, sino que esto es simplemente como una onda plana que agarró liquidez de acá arriba, pero vuelve y cae al mismo punto y así. Entonces, por el momento es una acumulación, no hay ondas. Entonces, si no hay ondas en un semanal de por sí, es como que yo ya la descarto bastante. Bueno, Si no hay ondas, ¿usted cómo seguía? ¿ah? Si no hay ondas, ¿usted cómo seguía? Por estructura, pero porque ya reconozco los patrones, pues digamos esto es bastante más bajista que alcista. Sí, porque está subiendo muy lento, cae muy rápido. No sé, yo reconozco es el patrón. O sea, yo reconozco la figura. No la subida, no la velocidad y eso, sino esta figura. O sea, esto tiene más liquidez pendiente por agarrar, digamos, de las partes bajas. Ve que acá hay uno, dos, tres suelos prácticamente iguales, pero en una zona como muy aislada. Este suelo no es fuerte porque tiene más liquidez acá abajo, más liquidez acá abajo. Y pues el último punto de liquidez es, bueno, entre este y este. Entonces tiene tres puntos de liquidez bastante claros por la parte baja, en cambio de la parte alta los acaba de mitigar. O sea, ya se llevó este punto de liquidez que había por la parte alta y ya no quedaron puntos de liquidez cercanos como para que esa estructura se los vaya a llevar antes que agarrar más liquidez debajo. Digamos, ha ido dejando más liquidez pendiente en las partes bajas que en las partes altas. En las partes altas no hay. El siguiente punto en las partes altas, pues sí se pueden llegar a considerar este o este, pero pues como tal ya vienen siendo estos dos. Este de acá arriba y este otro. Entonces Lo- esos sí están muy lejos. Los niveles relevantes serían entonces, pues, ahora mismo está acá, sería por ejemplo este, Ajá. Y con la estructura que tiene, yo considero que es más probable que que venga a va. llevarse los de la parte baja. Digamos, a hacer una primera inducción en esta zona de vacío. Incluso si lo hace brusco, se lleva estas dos de golpe. No creo. Yo creo que primero se lleva una, luego se lleva liquidez interna que haya creado por esta zona, antes de caer de nuevo y Porque está llevarse esto. consolidando, claro. Pues Y usted ahí lo... sí, digamos, tras llevarse una liquidez como esta, puede que genere toda una estructura así de larga, pero que vaya a llevarse las partes altas. Vamos que haga una acumulación, pero que esta acumulación si alcanza a venir hasta acá. Mm, Pero primero que agarre liquidez abajo. Pero digamos, esto no es objetivo siempre. Esto no aplica todo el tiempo. O sea, esto no lo identifica, pero como si a nivel fundamental pasa algo y le da la gana de anularlo, pues listo. Lo que pasa es que en los escenarios en los que el mercado está muy enredado, o digamos no hay una estructura clara, pues directamente no hay claridad. O sea, para ese time frame no. A uno le toca ir bajando de time frames y revisar qué estructuras hay, qué zonas de liquidez hay más cercanas. Por ejemplo, vea que acá esta no se la llevó. O sea, la alcanzó a respetar. Entonces esta liquidez quedó pendiente. Y mire que esta figura es figura de pullback. Entonces acá, en este punto, en time frame pequeño, ¿qué es más probable? ¿Que él frene y venga a llevarse la liquidez alta? ¿O más bien que haya una continuación y se lleve la liquidez de abajo? Sabiendo que está haciendo un pullback y no había sacado la liquidez antes. Pero, parce, lo de la liquidez a mí no me queda todavía muy claro. Digamos, esos niveles que usted marcó, pues ya los tocó. No se Este supone no que... lo ha marcado. Ve, no lo ha tocado, perdón. Mire. Pero, pues no fue preciso, pero prácticamente ya estuvo ahí, ¿no? No lo toca. Ah, porque cerró, porque no cerró ahí, pues. Vea, pille, como tal, ese tema de la liquidez, viendo la liquidez bajo los conceptos de inducción de liquidez, ese término de la inducción es el sweep, un sweep liquidity, que es cuando usted tiene una,
una estructura clara, digamos, tin, 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 tin. Y en la sucesión de altos y bajos, sobre todo en timeframes pequeños se ven las inducciones, no respeta estructura de manera clara, sino que viene, la manipula, deja mecha y luego sigue haciendo alcista. Y aquí lo que hubo es el término ese que se llama un sweep liquidity, que es una inducción de liquidez. Entonces básicamente es que ese fractal lo manipulan y ahí queda una mecha. Entonces, normalmente usted los fractales, espere, primero le muestro, o sea, digamos, yo lo simbolizo así. Una vez que lo mitigan, mitigarlo significa superar ese punto estructural donde la liquidez está refugiada. O sea, básicamente todos los stops, o sea, no solo stop loss, sino órdenes límite, ahí se intercambian. Entonces, cuando llegan a ese punto final, a ese fractal, y ya se va a romper el fractal, tienen que negociar. Entonces, los que ahí tienen órdenes límites de venta, órdenes límites de compra, stop loss o take profits, negocian todos en ese punto extremo. Y ahí se decide el precio, como bueno, negociamos y no hay suficiente liquidez al alza, entonces se cae y va a romper el fractal con fuerza y crea un nuevo fractal bajista. O solo es una inducción, los bajistas se rinden o toman sus ganancias y sigue subiendo. Entonces, ese tema de la inducción en los fractales pequeños se ve muy constantemente. Entonces, se dice que se mitiga una vez que ya se negoció ese extremo, ese punto extremo. Entonces, ese tema de liquidez y la mitigación es no un igual, o sea, no de que lo respete. Por ejemplo, por encima, acá no lo ha cogido. Digamos, acá hay órdenes. Entonces se simboliza así. Si esto viene y prácticamente lo toca, pero no lo toca, no lo mitigó. O sea, quedó pendiente. Claro, sí, no tiene que ser preciso. Claro, no lo toca. Entonces esas órdenes no se ejecutaron nunca. Los take profits, los stop loss, nunca todo, se activaron. Claro, no se activó. Entonces ese fractal no se puso como en duda. No se indujo liquidez del fractal externo. Entonces tiene que tocar, o sea, es probable que lo toquen en algún punto para que se activen las órdenes, pues. Claro, entonces digamos, puede tan, en cuanto hace esto, ahí sí manipula. que es el término que se dice sweep, que es la inducción, ahí ya está mitigada la zona. Sí, ahí ya se procesaron las órdenes. Sweep, o sea, como... Un sweep es como un como que los como agarra, pues. Ajá. Oh, está bien. Entonces, Sweep me sonaba más a mí como barrido de stop loss, pues. Ah, ok. Sweep, pues No, yo por inducción. O sea, yo lo traduzco a inducción porque así es como lo entiendo del inglés. Un sweep liquidity de que se indujo liquidez. Entonces es como solo una toma de stop loss y cae. Sweep liquidity. Cuando se toman o sea que eso por definición es cuando el mercado toma las órdenes que están pendientes. Ajá. Y las activa. Y vuelve y saca a la gente, a los stop loss de la gente que pone en ese límite, ahí lo saca. Entonces, claro, porque es que si la gente dice, bueno, esto es un suelo firme, ajá, porque lo va a respetar, ponen el stop loss ahí. Es una forma de sacar al retail. Es una forma de sacar al retail. Es que digamos, hay un concepto, sí, también los niveles de obviedad aplican, obviamente, pero hay un concepto o una forma de ver el mercado que tienen que tener los institucionales, que es que ellos tienen que crear la liquidez para poder entrar al mercado. Entonces, ¿qué significa esa vuelta? Digamos, un institucional, o sea, esto ya es visión de mercado, o sea, esto ya no es para entender estructuras, sino para entender el mercado. Un institucional, si emite una compra fuerte, digamos en un fractal de este estilo, venimos así, el marica quiere meter una compra fuerte, es muy probable que él genere un taponazo. Entonces, ¿ellos qué necesitan hacer primero? Manipular una zona baja. Entonces, en vez de inyectar liquidez al alza de golpe, por lo general se inyecta liquidez a la baja primero, para sacar a la gente que ha comprado en las áreas anteriores. Entonces, digamos, aquí ellos dicen quiero entrar, pero no puedo entrar ahí en la mitad de la nada porque le voy a dar plata a otros que han comprado en precios buenos antes que yo. Y no solo eso, sino que aparte voy a taponear bastante el mercado y todos ellos se van a, o sea, digamos, quedar con mi ganancia, o sea, quedar con lo que yo compre, ¿sí? Si yo como institucional compro y hago que el precio suba, todos los demás me pueden hacer ventas sobre mi compra, me quedo como un marica.
O sea, el precio no me va a subir y me va a respetar, sino que de una todos van a vender. Y si yo no vendo, pues se quedaron mi Sí, ganancia. baila. Entonces ellos tienen que crear la liquidez, ¿cómo así? Digamos en toda esta zona había gente comprando. Es un fractal alcista. ¿Qué tienen que hacer ellos? Forzar una caída, inyectando liquidez a la baja, abriendo shorts. Fuerzan una caída, abren shorts para que el precio caiga. O sea, ellos fuerzan ventas de manera artificial y hace que caiga el precio. Y ahí sacan los stop loss de todos Yo he visto ese los que patrón varias estaban en veces en los videos que este. usted me ha mandado. Entonces sacan los stop loss de todo este fractal alcista y la gente que había puesto pues el stop justo debajo de la estructura, ahí ellos los sacan a ellos. Entonces, en el momento en el que ellos van a estar sacando stop loss, generaron la liquidez que les permite ingresar al mercado sin que el mercado se vaya a taponear de golpe. Porque hay gente perdiendo plata y vendiendo por culpa de ellos. Entonces, esto también, o sea, cumple el doble propósito para las instituciones de permitir que si ellos van a entrar al alza, primero el precio se abarate de manera forzada. Porque la renta también comprar más barato. Claro. Entonces por eso es tan anormal. Digamos, a veces está así. Y uno ve que agarran un cosito de abajo. O sea, inducen liquidez, ¿sí? Se manipula. Y de inmediato crea un fractal alcista re fuerte. Como, marica, ¿qué putas pasó ahí? Pues eso pasó. Eso también se ve ¿cómo es? Como que se apoya en el suelo, pero como un poquito más abajo. Uh-huh. Yo Sí, lo, también. Los dobles yo suelos, lo- triples suelos hacen eso. yo lo veo como una manipulación, weón. Sí, sí. Pues, o sea, como que, pues, porque el nivel odio está acá. La gente dice, bueno, de aquí no va a pasar. Uh-huh. Claro, sí, sí, eso también. Para los retailers obviamente lo sacan. Entonces, bajo las formas de ver liquidez, parce, yo considero que hay son como tres o cuatro. Sí, yo diría que son cuatro. Hay liquidez por niveles en extensiones de tomas de ganancia. ¿Sí? Entonces hay liquidez por niveles en cuanto a un fractal. Esto en cuanto a ondas marcadas de 4 horas, diario, semanal. Entonces usted tiene liquidez por niveles. Exactamente, así el mercado no haya creado una estructura en puntos altos. Si usted ya tuvo una onda 1, pues dentro de este fractal, dentro de lo correspondiente a este fractal, va a haber liquidez en el 61.80, va a haber liquidez en el 50, va a haber liquidez en el 38. Después va a haber resistencia en el 100. Y después, incluso si no ha habido nunca estructura en las partes altas, cuando llegue a extensiones de tomas de ganancia como el 150, el 75, el 200 y así, ahí va a haber gente con intenciones de vender, así el precio nunca haya llegado allá porque son extensiones de tomas de ganancia. Entonces, esto es liquidez por niveles, ¿sí? Va como yo lo he visto. Tenemos liquidez por estructura, que son los puntos estructurales, obvios o no obvios, lo que sea, donde ha generado giros el precio, pivotes, y tenemos liquidez. O sea, tenemos... Digamos, acá hay liquidez, acá hay liquidez. Exacto, puntos extremos, puntos altos, puntos bajos que no hayan sido mitigados. Actualmente, dentro de esta estructura, digamos, este alto en un entonces no estuvo mitigado porque habían órdenes pendientes. Una vez que se supera, ya se mitigó, entonces está mitigado. Después, este bajo tenía órdenes pendientes, pero acá cayó, entonces se procesan las órdenes y se saca la gente. Entonces se mitiga. Y así sucesivamente. Cada alto, cada bajo que haya sido después superado en estructura ya se mitiga. Ya las órdenes que habían ahí por procesar se procesaron. Entonces actualmente los únicos que tenemos pendientes y que han sido respetados son este punto de acá. Quedó pendiente. Este punto de acá quedó pendiente. Entonces actualmente los dos puntos extremos para nuestro fractal son este punto bajo y este punto alto. Entonces estamos dentro de un fractal alcista. ¿Sí? Okay. Y aparte, dentro de este fractal grande tenemos liquidez interna. ¿Cómo así que liquidez interna? Son las subestructuras que él va creando ahí adentro. Entonces, este punto es un punto de liquidez, pero no es el punto de liquidez más grande en el que estamos metidos, porque es este de acá arriba. Entonces, esto es liquidez interna, esto es liquidez externa. Digamos, antes de que esto caiga acá, estamos así. Y hay acá liquidez. Es probable que toque este antes de tocar a ese, porque pues si es alcista, ok. Espere. Ahí hay otro punto de liquidez. Breve. Una vez que él baja y agarra, esta liquidez se mitigó
Y es muy probable que esa liquidez le dé, digamos, estando dentro de un fractal alcista, ahí está coincidente con el 3820 más o menos, ¿sí? Lo son a mitigar. Entonces manipulan el 3820, sacan las órdenes baratas de gente que había comprado ahí en buenos precios. Y una vez manipulado, entonces tienen la liquidez para seguir subiendo. Ahora esta que estaba acá pendiente se mitiga. Entonces, tanto por estructura, ¿sí? Acá, vamos viendo que van quedando puntos de liquidez donde se puede girar el precio. Y por niveles, estando dentro de un fractal alcista, entonces ¿qué puede pasar? Que después vuelva a retornar al 61 o al 50, pero esta vez de manera alcista, y ahí sí continúe subiendo. ¿Para qué? Para ir a buscar la siguiente onda, su 125 o por lo general su 150. Entonces, por ejemplo, ¿qué suele suceder cuando se alcanza el 100% de la primera onda? Incluso aunque vaya a continuar alcista, tras mitigarla, por lo general el precio no sigue derecho subiendo como un loco. Por lo general él retrocede un poquito. Este retroceso que él genera, chiquitico, genera el tipo de patrón como el asa de tasa. ¿Sí? Pero ¿qué significaba en realidad? Pues que habían órdenes de venta, órdenes de take profit en el 100. O sea, gente que venía negociando el long hasta el último punto estructural, hasta liquidez por estructura, ahí cierran sus posiciones, entonces se salen del mercado. Pero entonces ahí retornan, porque vuelven a haber compradores en el 81.20. Entonces esta estructura de la asa de tasa se genera muchas veces y por lo general es así, mantiene esta proporción. Porque lo que ha hecho es bajar, manipular los niveles de liquidez al alza antes de permitir que rompa, pues acumulan varias veces entre esos niveles de liquidez y eso genera esa forma redondeada de acumulación. Y después, antes de romper, hay gente que cierra posiciones, se sale de este fractal, ya no lo va a negociar más y retrocede un poquito. Ahí sigue habiendo presión alcista, entonces siguen habiendo compradores, ¿sí? En esta dirección. Vuelven y compran y esta vez ya no hay resistencia por mitigar en el 100% porque ya la mitigaron, ya se devolvió el precio desde ahí. Entonces los que querían vender en ese precio ya vendieron y aún así se siguen sumando compradores acá. Entonces la próxima vez que intenta subir, pues estas órdenes ya se procesaron, entonces puede subir, ¿sí? Entonces hay liquidez por nivel y liquidez por estructura. Siguiente forma de liquidez. Pero vea que nunca alcanzó esa liquidez de abajo. Claro, entonces la puede dejar pendiente. Y ahí es cuando se producen las ondas, porque hay un desbalance entre compradores y vendedores. O sea, cuando se producen las ondas... antes, pero no... Claro, el desbalance entre compradores y vendedores es que, pues digamos, esa liquidez que queda pendiente acá, ese vacío, esperen, lo señalo ahí para que lo vean los del video, esa liquidez que queda ahí pendiente es lo que permite que se generen ondas. Las ondas son un desequilibrio entre compradores y vendedores, porque si no el mercado todo el rato se la pasa así. Claro. Las ondas son un desequilibrio. Lo que pasa es que ese desequilibrio no dura para siempre, porque todo el mundo quiere tomar ganancias. Por eso las pautas tienen 5 ondas. Entonces, un momento en el que pero no agarra la liquidez de abajo, que se produjo un desbalance, hay más compradores que vendedores, y siguió subiendo, entonces genera un fractal alcista. Y vuelve y retrocede, y de nuevo vuelve a dejar liquidez pendiente abajo, entonces vuelve a subir. Entonces ahí hay una pauta, una tendencia, un desequilibrio, correcto. Entonces esto se observa fácil en fractales más grandes. Cuando los fractales pequeños hacen esto de manera sucesiva, muchas veces lo que han generado es una escalera de liquidez. ¿Cómo así que una escalera de liquidez? Todo esto ya... Correcto. Perdón. No lo borró usted. ¿Lo borré yo? No lo borró usted. Eso parecía como claro. Si hubiera borrado yo, ¿cierto? Entonces todo eso que es una escalera de liquidez. ¿Por qué? Porque ahí debajo hay stops. Y ahora cuando ya la gente que está acá empieza a vender, pues es cuando empieza la tendencia. Stops, correcto. Entonces las escaleras de liquidez por lo general, dependiendo el momento de mercado en el que lo haya hecho en relación a los niveles de los fractales más grandes, de los time frames, las pautas que se estén negociando en 4 horas, en diario, en tal, las escaleras de liquidez en M15, o sea, en intradiarios, están hechas para que sea un resorte para el precio. ¿Cómo así que un resorte? Es como que se estira hasta lo máximo que pueda llegar a agarrar liquidez de abajo. Llega un punto en el que el mercado va a decir, güey, no más, ¡pum!, se devuelve. Es como si estuvieras tirando un caucho y ¡pum!, lo sueltan. Porque él se devuelve, agarra toda la liquidez y se impulsa otra vez. Entonces, ejemplos de esto.
ultra internet de 500 megas que no Literal. carga un gráfico, mano. Sí, parce. Tiene que poner un repetidor para que ponga más coberturas por la cobertura. Como esto es ladrillo. En mi casa pasaba lo mismo. En mi cuarto yo no tenía wifi. Esperen, no sé si lo tengo acá. Vamos a revisar. Sí, lo tengo acá. Entonces, yo ayer. Estamos acá. En 4 horas estamos dentro de un fractal bajista que es el correspondiente a esta línea roja. Esta línea roja es un fractal bajista que ya mitigó liquidez de esta zona. Entonces, esta liquidez ya se agarró y alcanzó a ir a tratar de agarrar la liquidez de este nivel. Creo que no lo hizo. Pero no le dio, no. Ajá, no lo hizo. Entonces, como tal, esta liquidez sigue pendiente. ¿Sí? O sea, esa no se agarró. Y de hecho, esto crea equals. Equals es cuando usted tiene esto, pero este no supera al anterior. Es casi igual, pero no lo supera. Sigue estando interno en el fractal más grande. Entonces, estos Equals. dos son equals. Entonces, eso es liquidez, es plata. Esos stop loss Que no ha cogido. no se cogieron, y no solo no se cogieron, sino que encima se reforzaron. Porque ¿qué pasa? Que ahí, en ese punto extremo, le inyectaron más liquidez para no perder los primeros stop loss, posiblemente. Sí, es una posible explicación. Entonces hay doblemente cantidad de stop Si loss. usted sabe que rebotó justamente donde antes de su stop loss, usted dice, oye, usted hizo el trade bien. Y hay gente que reabre posiciones ahí, o abre Se más. pone más. Sí, digamos, yo quiero vender Bitcoin, pero cuando esté en 110.000, entonces llegó a 110.000 y vendieron, pum, pero se cayó a 95 y dicen, no, la chimba, yo 95 no vendo. Cuando llega a 110 otra vez, vuelvo y vendo. Entonces vuelven a vender en 110. Es lo mismo, sí, tanto al alza como a la baja. O sea, reforzar una posición es seguir defendiendo un precio en una dirección específica. Tras la sacada de liquidez de acá, la manipulación de esa zona estructural, porque pues fue manipulación, fue con mucho volumen que se deshizo después de manera instantánea. O sea, esta inyección de liquidez cumplió la función de manipular el nivel psicológico de los 100.000 y llevarse todos esos stop loss acá en 100.000. De uno se cayó. Hizo una manipulación ahí como de. Lo 3 manipulan, horas. se lo llevan, llegó al mediano plazo, primer mediano plazo de este año, que era este, 102.628. Esta es la siguiente forma de liquidez. Son niveles, pero de mediano y largo plazo. O sea, no son niveles de la pauta normal de extensiones de onda, no son Sino estos, que son niveles que ya se extienden demasiado. sino niveles de mediano y de largo plazo. Entonces, esta es la siguiente forma de liquidez porque ahí hay órdenes refugiadas con cálculos diferentes. Vea, vino, tomó las órdenes de esta forma de liquidez tras manipular la liquidez por estructura, bueno, o intentarlo, y ahí sí, pum, se rompe, se muere. Listo. NM15, ¿qué sucedió? Como tal, para mí, el rompimiento hasta este nivel de acá, o sea, esa forma en la que rompe, ya había sacado liquidez. ¿Cómo así? Acá había un fractal en M15 sustentándose en ese bajo, sosteniéndose, ¿sí? O sea, a nivel estructural nuestro último bajo era este. Y lo manipulan, lo rompen, y tras romperlo no alcanza a ver un retroceso a un punto razonable, que es que genere un fractal nuevo, bajista, y que después le inyecten de nuevo liquidez a la baja. No, fue tan fuerte la ruptura que acá dejó un imbalance, y no solo deja el imbalance, sino que después siguió cayendo. Entonces estamos dentro de un mismo fractal. Como un imbalance de compradores y vendedores otra vez. No, por la el tensión. vacío entre mechas. El Cuando fair el value precio, gap. sí, cuando el precio se desconecta. Entonces, ese es un imbalance en 4 horas. Oh, eso es un imbalance. Sí. Entonces hay mucha liquidez por coger. Es un fair value gap. Hay un, sí, Un hay un balance, vacío. un Hay vacío, correcto, es un vacío de liquidez. Fair value gap significa eso, ¿no? Fair value. Fair value no, gap fair es como el justo. precio Es pues, el gap razonable. Gap significa brecha. Brecha. Es la brecha de precio razonable, a lo que traduce el fair value gap. Pero es un imbalance, vacío. O sea, sí, se le llama de Se muchas le llama, formas. es lo mismo. Sí, es la misma monda. Es liquidez que falta por coger. Ajá. Ya dentro de los vacíos hay vacíos, o sea, hay como subcategorías. Hay gente que lo estudia de maneras diferentes, entonces dependiendo de la configuración de velas y lo que haya hecho, hay tipos de vacíos diferentes. Y hay gente que utiliza los vacíos también a la inversa, que ese es el inverse fair value gap, que
que lo simbolizan como IFVG. Hay FVG y hay IFVG, que es el inverse. Entonces, ¿qué hacen con ese? Que digamos, una vez que lo liquidan, por ejemplo, puede que esto suba con mucha fuerza. Entonces, realmente no hubo una reacción en el imbalance. Lo que van a hacer es utilizarlo, pero al revés. No lo van a utilizar como debería ser utilizado, que es que llegue y a partir de que lo toque, lo mitigue, rompa, sino que como genera como una especie de doble imbalance, lo van a utilizar al revés. Entonces lo utilizan como un soporte para sus compras. Ese es el Inverse Fair Value Gap. Pero yo no he estudiado de manera completa todas esas cosas. Normalmente el Fair Value Gap es para seguir apoyando la posición, la tendencia actual. Sí, la dirección en la que rompió. O sea que normalmente lo que esto haría sería llegar hasta acá. Para caer. Luego se cae, pero Correcto. el inverso. Pero ¿y qué varía? Bueno, usted dijo que no lo está estudiando. No, yo eso no lo he estudiado. Ah, bueno. Sí, yo he visto y entiendo cuando dicen, que había un IFVG, entonces yo lo identifico y sé lo que están haciendo, sé lo que están explicando. En los videos que le he ido mandando en inglés, lo utilizan mucho. Pero yo no. Yo solo utilizo el imbalance. Ese man explicó que era un order block. Eso de order block, si no lo entiendo, man. También se los explico, es otra forma de liquidez. Otro término. Sí, el order block, ¿qué quiere decir? Es un bloque de órdenes. Entonces el bloque de órdenes contrario. Hay varios tipos de order block. Está el breaker block, el order block como normal antes de la caída, y hay otro, no recuerdo cómo se llama. Pero entonces, ¿qué es un order block? Veámoslo acá que está más limpio. Es el bloque de órdenes contrario o antes de la caída. Entonces, son los últimos compradores, en este caso, que quedaron encerrados antes de que el precio cayera. La última gente que procesó compras antes de que los vendedores les ganaran, por así decirlo. Entonces, ¿dónde están los últimos compradores de Bitcoin? En un bloque de 4 horas. Acá. Es esta vela, la última vela contraria antes de la caída. Entonces, ahí hay compradores encerrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el precio venga... En spot. En spot. Entonces, cuando el precio venga, si ellos mantuvieron sus posiciones y tienen interés de deshacerlas y no van a seguir habiendo, claro, y no van a seguir habiendo compradores con fuerza, pues una vez que ellos deshagan sus compras y ya no haya gente interesada en comprar Bitcoin por encima de 102.000, se cae. Yo he visto ese patrón varias veces también. Ese patrón, el order block, es el que genera los equals. O sea, cuando usted... Sí, no, porque si usted se queda encerrado acá, usted dice, pucha, la cagué, tengo que recuperar la plata. Apenas llega acá, usted recupera su plata y se va. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general se recupera esa plata es como el 50% del order block. Entonces uno lo que hace es que fractaliza el order block y por lo general reacciona en el 0.5. ¿Qué le genera eso estructuralmente hablando? Que dentro de su fractal no se hace un sweep de liquidez porque no es superado, sino que se hace un equal. Porque se devuelve justo antes de ti. Oh. Ajá, chimba, ¿no? Sí, señor. Entonces, los equals los generan los order blocks. Es como una clase de, no sé. Esto parece una explicación de Dungeons and Dragons. Los equals son generados por los order blocks, que son generados por el balance de... Me parece el hijo de puta texto. Es real. Epa. Entonces, otra forma de reacciones del precio. Por ejemplo, dentro de las estructuras de velas, cuando uno analiza los pivots, yo eso se lo expliqué en una clase también, que era como, por ejemplo, hay zonas del precio a defender y ellos están comprando en spot sin poner stop loss, por ejemplo, porque saben que tienen la liquidez para defender zonas si les da la gana. Las institucionales. Y dependiendo también el activo que estén comprando, por ejemplo en el oro, en Bitcoin, ¿sí? Porque no se van a quedar encerrados, no es como que estén defendiendo a muerte una empresa que se puede quebrar en cualquier momento, están defendiendo un activo valor, un refugio. Entonces tienen zonas específicas para negociar y negocian sin stop loss porque tienen mucha plata. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, digamos que en esta zona había una empresa que tenía interés de comprar 1.000 millones, entonces ¡pam!, los compran y no ponen stop. Entonces ellos, digamos que esta empresa que está comprando acá quiere vender esa acá arriba, ¿sí? Ellos quieren vender esa acá, no van a vender aquí, no. Cuando llegue acá, venden. Por contratos y por pendejadas. Por objetivos de ganancia de ellos. Dicen, esta plata se va a dejar ahí hasta que sea el doble. Entonces la venden en el doble. No en la mitad, no en el 70, no en el 80, no. Cuando sea el doble, venden. Ahí está la orden. Y tienen tiempo y plata para esperar todo lo que quieran. Entonces ellos van a vender cuando llegue ahí, no antes. Pero ya inyectaron 1.000 millones
que le van a dar valor a este activo en esta zona, porque ellos no van a vender. Entonces ya inyectaron 1.000 millones. Entonces, dentro de la valorización total que un activo debe tener, ellos van sumando a la valorización y van haciendo que suba. Entonces, digamos, ya hay 1.000 millones, llegó a subir, listo. Acá llega otra empresa y dice, bueno, no, yo quiero shortear 500 millones. Y cuando llegue aquí abajo, tomo ganancias. Entonces, los 500 millones que ellos shortean en un inicio, puede que baje el precio a la mitad, digamos. Pero entonces, puede que esta empresa diga, le voy a meter otros 500 millones en long. Entonces lo vuelven a hacer subir. La posición que tienen. Ajá. Y entonces vuelve a tocar. Y llega otra empresa y dice, no, marica, yo voy a vender 1.000 millones que yo ya había comprado muy atrás. Y hace un igual. Claro, entonces esta empresa ya había, digamos, comprado por aquí atrás. Entonces, venden y vuelve a la zona inicial de estos. Entonces estos pueden decir, marica, yo creo que la cagamos. Porque ese precio volvió a llegar. ¿Qué hacemos? ¿Defendemos la posición? ¿La dejamos correr? ¿Metemos más plata o la sacamos? Y dicen no. O asumimos daño. Ajá. Y dicen no, dejémosla, vale verga. Listo. Y llega otra institución y se suma. Y mete otros 2.000. Entonces, vuelve y sube. Y esta vez no hay otra empresa que diga, no, yo quiero shortear a Bitcoin. No, yo quiero shortear a Bitcoin, no quiero vender, quiero tomar ganancias, no. Sí, dicen, le voy a meter otros 500 millones en long, otros 1.000. Entonces vuelve a subir. Listo. Y ya vuelve a bajar. Epa, se va generando liquidez estructural también. Entonces esa ya se negocia de manera diferente, en futuros y eso. O sea, ya los que negocian ahí son los market makers, que son los que tienen el interés y saben dónde están las órdenes de sus clientes. O sea, Binance, Link, ¿sí? Claro, los que compran spot son los que generan el movimiento. Ajá. Y los que hacen futuros son los que se aprovechan. Ajá, son los que se aprovechan de los niveles que esos movimientos generaron. Entonces tratamos de negociar en futuros. Sí, porque al fin y al cabo nosotros estamos viendo cómo las empresas se pelean por un precio. Sí. Y uno se mete, y uno apuesta, uno dice, yo creo que eso va acá hasta. Por eso uno debe tratar de seguir la corriente a ellos, no pelear contra ellos, sino unírsele al más fuerte, porque es el que lo está moviendo, sea el precio que le da la gana. La tendencia. En ocasiones, como el mercado es tan complejo y pues es a nivel global, pues no hay un solo que sea el más fuerte, sino que en general hay una especie de consenso general de ese activo es valioso o no es valioso. En general, si hay 50 empresas que están apoyando una subida y hay 20 que están en una bajada, pues ¿quién va a ganar? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, se va generando estructura y compras y ventas. O sea, se van generando subpuntos que no son tan importantes, pero que igual puede que una empresa o alguna empresa se haya quedado encerrada en esos subpuntos, que son pedacitos, estructuras más chiquitas que se van generando. Sí, porque el mercado tampoco termina siendo exacto todo el tiempo. Hay ruido, hay gente que está peleando a la baja y hay gente que está peleando al alza todo el tiempo. O sea, si venimos, digamos, de una caída como esta y nuestro último fractal es este y de repente empiezan a comprar, este punto es un punto alcista o un punto bajista. Bajista. Teóricamente es bajista y para ellos lo es. O sea, para los que venían negociando así lo es. Pero para el que está comprando acá, alcista. ¿Qué va a ser el siguiente pedacito de retroceso? Un fractal alcista. Entonces él lo va a ver como, bueno, ya habíamos subido más y mi interés es que esto se recupere. Entonces esta área es un área de compra. Entonces él va a querer comprar, pero el que está viendo lo bajista quiere vender. Entonces ellos pelean y ya, el que tenga más plata va a defender sus intereses con más fuerza y en últimas va a terminar ganando. Yo he visto muchas veces un patrón que baja hasta acá, lo rompe y le vuelve a bajar. Pues llega como hasta por acá. Ajá. Y luego lo vuelve a bajar. Ese creo que es lo que vimos ahorita. Sí, en las acumulaciones va sucediendo eso, porque es cuando, digamos, el que tiene interés comprador alcanza a impulsar el precio un poquito, pero no le da para sostener todas las ventas de los que tienen intereses bajistas. Entonces vuelve a bajar. Depende de cuántos compradores y vendedores haya, claro. Ajá, entonces él necesita que el precio vuelva a ponerse barato y ahí sí vuelve y dice, bueno, voy a seguir comprando. Una pelea. Y así, entonces por claro. Eso es tan aleatorio. Ajá, porque en últimas están peleando. O sea, sí, es eso. Es el niño haciendo así. Entonces,
Por eso van quedando zonas, por ejemplo, digamos acá que hay un triple techo, 1, 2, 3. Han habido 3 ocasiones en las que esta persona, esta institución, ese conjunto de instituciones, lo que sea, ven este precio y dicen, ese precio es momento de vender. Va a llegar un punto en el que cuando muchos compradores se vayan sumando y ellos no se hayan dado cuenta de que hay muchos compradores, pueden quedar encerrados con un short abierto acá. Sí, Un short que abrieron 1, 2, 3 veces. Entonces, ¿qué van a hacer ellos la siguiente vez que el precio llegue a retornar a esa zona? Porque ellos no se van a sumar acá en compras. Van a vender. O sea, ellos no van a tener interés de decir, ah, sí, acá estoy perdiendo plata de un short, entonces voy a seguir comprando para que el precio suba más y para que yo pierda más plata. Ellos No lo operan van a en esa hacer. zona, venden. Claro, entonces ellos en este punto intermedio no se suman en compras. Si no hay instituciones sumándose en compras, el precio retorna. Porque no hay presión compradora. Entonces se devuelve. Y cuando llegue a esa zona, ellos no van a seguir presionando shorts. Van a deshacer los shorts que tenían. Eso que produce, compras. Entonces ahí sí se desinyecta liquidez en la baja, que es lo mismo que inyecte liquidez al alza. Por eso es que sube y por eso es que baja lento. Y ahí sí explota duro. Porque ahora toda la liquidez que ellos estaban metiendo a la baja, estos, Esto es lo mismo que explica. la deshacen y la inyectan al alza. Claro, esto es lo mismo que explica Johan, pero como más teórico. Sí. ¿Cierto? Porque además eso es lo que produce un pivot. En las estructuras, por ejemplo en un hombro cabeza hombro, digamos de un diario, que produce un hombro, hay una cabeza. La próxima vez que el precio, espera, digamos que bajo hasta acá, saca la liquidez, tin, liquidez estructural, genera fractal bajista. La próxima vez que él retorne a estas zonas, este pivot interno, que ya es un nivel no obvio, puede que ahí haya gente encerrada en compras. ¿Qué van a hacer cuando el precio llegue ahí? Vender. Vender, deshacer sus compras. Pero ¿cómo así que eso es un nivel no obvio? Eso es un nivel obvio, ¿no? ¿Este? Sí. No, porque este ya lo manipuló. Oh, Para nosotros ya es obvio, para la gente no. La gente que está operando, la gente dentro de este fractal se mete en short con su Sí, ellos stop están mirando hacia aquí. Es decir, cuando ellos ven, digamos, un punto donde en teoría va a caer, este alto es lo que les protege a ellos su stop loss. Y ellos se están metiendo en short con su stop aquí, en el nivel obvio. La cabeza lo manipula. Este nivel ya no es obvio. ¿Cuáles son los dos niveles obvios siguientes? El pivot de acá El pivot de arriba y el este. bajo. Claro, y entonces el nivel no obvio sería el siguiente, que es este. Ajá, entonces el nivel no obvio es este. Y ahí puede que haya gente encerrada. ¿Qué va a hacer cuando retorne? Pues Vender. vender. Y eso produce un hombro cabeza hombro. Ya es manipulado el precio. Puede que este pico sea literal liquidez artificial. O sea, liquidez que se genera nada más para sacar el precio, hacer que esté caro, encerrar a gente que compre caro y vender. Entonces, esto, digamos, pasó en BTC. Hace nada. Este pico fue liquidez inyectada de manera artificial para manipular los 100.000, sacar stop loss de muchas personas que tenían shorts con stop loss en 100.000 y después se deshizo esa liquidez. Que digamos, usted acá compró, no sé, las instituciones compraron 3.000 millones y generaron ese taponazo, esta vela fuerte. Llega a la zona y ya cumplió su función. Entonces, ¿qué hacen? Los venden otra vez. Y los vendieron con tanta velocidad que generó un imbalance. Porque era liquidez artificial. Era liquidez de mentira. O sea, era liquidez que no está ahí para quedarse en el mercado. Se mete para que se llegue a una zona más alta, sacar aún más liquidez y después deshacen toda la liquidez. Claro, Entonces, darle más fuerza al movimiento. Ajá, es darle fuerza al movimiento para que se estire, saque a unos cuantos, permita que ingresemos en un mejor precio y ahora que sabemos que el precio se va a caer porque nosotros mismos lo subimos hasta ahí, inyectamos los shorts y deshacemos nuestras compras
y lo vamos a tumbar de golpe. Entonces eso genera ese movimiento. En BTC. La última zona estructural de liquidez era esta. Digamos acá pasó lo que le dije del patrón que vimos ahorita. Ajá. Que está bajista, uno dice, uy, va a rebotar acá, y le va a decir cae del todo. Sí, esto es liquidez interna. Claro, la Tenemos- externa sería el punto de arriba del máximo. Correcto. Entonces tenemos este fractal y genera 1, 2. Y en teoría ahora va a romper. Viene y rompe un poquito. Pero después vuelve a subir. Pero esto estaba como así, creo. Pero no Estaba. llega a coger la liquidez externa. Sí, estaba así. Exacto, no ha cogido la externa todavía. Entonces, ¿qué necesitaba nada más esto? Recoger la liquidez interna. Bueno, digamos, por acá había otro pedacito de liquidez interna en BTC. Sí. Entonces, acá había liquidez interna. Acá había liquidez interna. Ya la cogió. Y acá había. Entonces, esta fue cogida en un inicio y trató de propulsar a la baja. Generó un mini rompimiento, Eso se es. recupera. Eso es cuando se generan los triángulos o los balances. Epa. Una vez que se agarra suficiente liquidez interna, agarrar liquidez, parce, es que se procesen más órdenes o que más personas. Sí, no, yo lo entiendo, yo entiendo agarrar liquidez como alcanzar niveles Sí. que no han sido tocados. Exacto, alcanzar niveles. ¿Cumple una función a nivel estructural o cumple una función a nivel de precio? Porque una vez que vuelve, digamos, Bitcoin los 100.000, hay gente que quiere vender otra vez Bitcoin por encima de 100.000, entonces, O sea, es procesar órdenes. Entonces, ese agarrar liquidez es que hay gente dispuesta a vender, a comprar, a abrir shorts, a abrir longs, ya. Entonces, una vez que llega, ahora sí hay suficientes personas vendiendo como para crear un imbalance, pero ya no imbalance estructural, no imbalance de vacío, sino imbalance de que no hay equilibrio entre compradores y vendedores. Entonces, ahora sí podemos continuar. ¿Hasta dónde vamos a continuar? Si estructuralmente hablando no hay liquidez por recoger, ¿qué puede que haya? Liquidez por niveles. Entonces va a llegar al 125, se frena, toman ganancias, se devuelve, necesita agarrar liquidez estructural, va a volver a caer al 150 y así. Entonces se pelean todo el rato, liquidez de niveles, liquidez de estructura, liquidez de tomas de ganancia y así. Todo pasa al mismo tiempo. Ajá. ¿Cuál es la Nadie sabe qué está siguiente? pasando. Hay una siguiente forma de liquidez que es liquidez de sesiones. Liquidez de sesiones y liquidez horaria. De Nueva York, y de China y de Londres. Sí, liquidez temporal, le diría yo. De China no, de... Ah, no, sí, de Tokio. De Asia. Sí, Asia. Hacia China. Sí. Pues no te lo niego. No, literal. No, pero y Japón le mete. Japón. Pero las sesiones como tal son Nueva York, No, Asia, sí, y Londres, ¿no? Son Nueva York, Tokio, Londres y Sydney. Sydney. Mm. Vea pues, son 4. Son 4, pero Sydney todo el mundo le vale verga. Entonces son 3. Son 3 que Nadie puta. cuenta Sydney. Ni siquiera sale. Solo los que operan el dólar australiano, el AUD. Ah, los mites. Los Pero mites son los que operan en digamos eso. el dólar australiano es lo que operan Pedro y Dan, que son los dos traders, digamos, que yo estaba mostrando últimamente como que lo sigan y eso. Ellos solo operan australiano. Y son unos tesos. O sea, esa gente hace 1 a 30 en el australiano. Ah, Y la forma en la que estudian la liquidez y tienen la estrategia de ellos específicamente solo para australiano es brutal, güey. Muy monstruos, eso después se lo voy enseñando. Es otra forma de entender las órdenes, de entender los movimientos del mercado. El order flow se llama, que es el flujo de órdenes. Ellos analizan las velas y estudian cómo fluyen las órdenes. Y bueno, o sea, es avanzado, es muy bacano. ¿Cuál era la parce, siguiente? cuando acabemos con esta explicación podríamos analizar los trades que yo hice ayer. Ujú. Que ahí hay mucho contenido. Sí. Entonces, liquidez de sesiones o liquidez temporal. La liquidez de sesiones es, por ejemplo, durante la noche llega Asia, chimbea, no sé qué, tin, hizo de esta forma. Entonces, ¿dónde abrió Asia? Abrió aquí. ¿Cuál fue el low de Asia? Este low. ¿Cuál fue el high de Asia? Este high. Breve. Bueno, sigue así. A partir de ahí, abre Londres. Una sesión nueva.
Y Londres empieza y pum, baja un poquito. Chimbea, baja. Digamos ahí, ya está sobre el 50% del total de lo que hizo Asia en toda su sesión operativa. A la mitad, en el 0,5 digamos, puede ser una zona de reacción. Por menos nivel psicológico de que es la Sí, mitad de ya. por estructura de Asia. O, ¿qué puede pasar? Pues no es lo suficientemente barato. Quieren venir a sacar el low. Una vez manipulan ese low, Ahí sí sube. Aparte de que está cayendo lentísimo. ajá, No tiene casi fuerza bajista. cogen y sube. Pum. Y ahora sí tiene mucha fuerza. Pum. Pum. Listo. Pero, ¿Qué hizo Londres? Se llevó el low de Asia y después también el high. claro, cogió la liquidez externa de los de Asia. Ajá. Y genera un nuevo fractal alcista. Por completo. Breve. Entonces ahora, a nivel de órdenes, de lo que puede haber pasado, digamos, Asia ya cierra. Pero entonces su alto, o sea, lo que fue el alto de Asia, fue el último precio al que empresas de Asia negociaron y dejaron precios pactados, contratos, órdenes de compra-venta para ese activo en ese precio. O sea, eso cumple una función a nivel de como de motor económico, o sea, ya de otros acuerdos, no solo de barras, sino como decir, marica, Necesito véndame, ventas en este precio. exacto, tráigame 100 barriles de petróleo a este precio, mándeme una tonelada de titanio a tal precio. Pues eso no, ellos Piro no están viendo el mercado, ellos solamente compran nivel. Exacto. Entonces eso es lo que hace que después se mueva el mercado, obviamente. Bueno, se interconecta. O sea, ellos se retroalimentan. Los traders, las instituciones que miran gráficos y los que no. Y en general el activo, porque eso es un activo que se Sí. comercia por fuera. Exacto. Entonces la oferta y la demanda no se determina solo por los traders ni solo por los comerciantes, sino entre todos se va Es regulando. una consecuencia. Sí, porque Ajá. en general ese activo existe porque se usa para algo en la vida real. Sí. Si no, no valdría para nada. Entonces, digamos, ahora, ¿cuál es el alto de Londres? Dejaron este. Eso. Y el bajo de Londres El entonces. bajo de Londres fue la manipulación Del bajo de del Asia. bajo de Asia. Entonces ahí prácticamente hay dos bajos juntos. Este punto es un punto de liquidez importante a lo largo de la semana. Sí. Porque hubo dos bajos de sesión juntos. Entonces ahí este precio lo están defendiendo dos sesiones al mismo tiempo. O sea, en ese precio decidieron comprar los asiáticos y decidieron comprar los ingleses. Una pregunta, porque es que digamos lo de las sesiones, ¿el mercado se turna por países? O sea, ¿cómo Son funciona los eso? horarios de trabajo de los bancos. Oh. Y como hay diferencias horarias, tenemos 12 horas de diferencia con China. Entonces mientras nosotros estamos durmiendo, allá ya están trabajando. Claro, sí, entonces China cuando cierran dejan compras o ventas abiertas Exacto. y ellos te dicen, bueno, pues nosotros vamos a vender acá. Ujú. Se van a dormir, cuando se despiertan, pff, Ajá, ha pasado cosas. Entonces, a las 3 de la mañana acá en América, abre Londres, porque empiezan a trabajar, es de mañana en Londres. Y trabajan hasta por la tarde en Londres. Mientras ellos están todavía trabajando, se hace de mañana aquí en América y abre Nueva York. Entonces, Londres y Nueva York están abiertos al tiempo. Pero en Londres ya son como las 4 de la tarde, o Ya las están. 2 de la tarde, ya van a cerrar. Entonces, ¿qué hacen? Durante la primera hora de Nueva York, o las 2 primeras horas, alcanzan a procesar todas las órdenes y contratos que tengan que hacer con Londres, antes de que Londres cierre. Y en ese punto son los dos bancos más importantes, o sea, las dos zonas bancarias más importantes del mundo, negociando al tiempo. porque están al mismo tiempo abiertas, claro. Claro, porque es como, marica, Londres ya va a cerrar, dígales que me compren esto, dígales que me vendan esto, procese tal compra, ta. Entonces, son las dos demás liquidez negociando al tiempo. Entonces, esas 2 horas de la apertura de Nueva York, abierto a Londres al tiempo, es cuando el mercado más se mueve. Es por eso que nosotros aquí operamos en la apertura de Nueva York. Porque son es los cuando movimientos Londres está bruscos. Claro. Entonces es cuando Londres está abierto y hay movimientos bruscos del mercado, porque ellos están intercambiándose miles de millones de contratos. Eso es lo que hace que el mercado pum. Por el horario. Por el horario. Entonces esos son ciclos de sesión y ciclos de liquidez por sesión. Esos son los ciclos de mercado también. Correcto. El ciclo de mercado es, abrió el domingo en la noche el oro a tal precio, el lunes subió, el martes subió, el miércoles subió, digamos el jueves va a caer, pero va a caer ¿hasta dónde? Hasta donde decidan defenderlo. Entonces, por ejemplo, una zona de defensa de precio en esta estructura Cuando abre el es domingo. esta.
Por ejemplo, en esta estructura entre sesiones y también estructural, o sea, liquidez de sesión y liquidez estructural, ese pedacito, ese recuadro, este de acá, son compras. Porque Asia compró y fue su punto más bajo, Londres compró y fue su punto más bajo, o sea, a partir de ahí compraron con fuerza. Y si a lo largo de la semana el precio ha seguido subiendo, digamos en Nueva York, lo dejan bajar un poquito, nada más para que Nueva York se involucre en un precio barato, y ¡pum! Nueva York involucra compras. Entonces siguen comprando, siguen generando fractales alcistas. Entonces, Bueno, que sacan liquidez y sube, sigue subiendo. Pero si llega a caer, ¿dónde hay liquidez por sesión y por estructura donde pueda frenar? el bajo Londres. En ese bajo que fue bajo de Londres y bajo de Asia y apertura de la semana. Pero entonces los bajos de las sesiones, ¿cómo se pueden interpretar? Porque digamos, una sesión cerró acá, se van a dormir, ellos están defendiendo esa posición. En este caso te estarían defendiendo es una compra. Pueden dejar órdenes puestas. Digamos, yo a veces he notado, parce, que, por ejemplo, un activo viene subiendo. ¿Cuál es el interés de una empresa, por ejemplo, si se va a sumar al oro? Que el oro esté barato. Y si quieren tratar de hacer que el oro baje, ¿qué tienen que hacer? Inyectar liquidez a la baja. Entonces tienen que ficcionar ventas. O sea, abrir shorts que después piensan deshacer. Y a veces yo he visto que Asia no puede romper barreras compradoras que Londres o Nueva York le dejan. O sea, digamos, Asia trata de vender 5.000, 10.000, 20.000 millones de dólares. Pero Londres y Nueva York dejaron 300.000 millones en compras acá. Eso no lo van a romper. Porque simplemente tienes más plata que Claro. Asia. Entonces no lo rompen. Asia trata. Y usted ve que pum, 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 pum. Y boom, se devuelve. Y vuelven a tratar. Nueva York sabe tan lindas. Y llega Otra vez. y pum, gonorrea. Y es como, güey, puta. Oye, mano, No pueden. Una pregunta. ¿A usted YouTube no le dice nada por mencionar temas de chinos? No, Esos manes son recanzones. no, ¿No? no. Bueno. Hasta el momento no. Porque usted no tendrá muchos seguidores y por eso me imagino. No. Chino que tenga problema que me lo comenta. Cuidado. Ahí hablamos. Ahí Como hablamos. sea, hablamos, pero hablamos. Sí, Bueno, o sea, Asia no le da para superar, o sea, que como tal la fuerza que tienen los mercados hace ser más de, pues, excluyendo a Sydney. No, porque, bueno, depende. Teóricamente sí. Teóricamente Nueva York es la más fuerte, sigue Londres, sigue Asia. Pero ¿qué pasa? Que en un día en el que Londres decida no meter tanta liquidez y solo dejó 5.000 millones en órdenes, pues Asia obviamente lo puede romper. O sea, no siempre. Pero han habido ocasiones en las que yo, por observar mercado en minutos, que soy un pinche enfermo, y me quedo viendo el mercado horas, o antes me quedaba viéndolo, era como, marica, tratan de tumbarlo y no pueden. O sea, tratan de inyectar y siempre ahí hay compras. China solamente gana cuando Londres usa el 1% de su poder. Y se les devuelve, entonces es como, qué putas, bro. ¿Y qué les toca? Sumarse en compras. Sí, no. O sea, les toca comprar caro. Entonces, ¿qué produce eso? Que digamos, Londres y Nueva York están cerrados. Y los asiáticos no les queda de otra que sumarse en compras, entonces hacen que suba. Y coge y abre Londres y ¿qué hace? Les vende. Marica, es muy chistoso. O sea, es como, sí, todo lo que compra, tan lindo, ya, deme mi plata, tan. Cierran sus longs, entonces se quedan la ganancia de lo que Asia compró. Y así. Qué pesar, weón. Y todo el rato lo hacen. Y a veces son los propios asiáticos los que dicen, sí, ni mierda, voy a comprar todo. Entonces agarran y pam, compran. Y entonces coge y abre Asia, abre Londres. Y ahora es el asiático el que dice, antes de que cerremos, porque ellos alcanzan a estar abiertos al mismo tiempo como 2 horas, antes de cerrar Asia, digamos Londres se queda como, uy marica, compramos, vendemos, ¿qué hacemos? Y de pronto empieza a comprar Londres y llega a Asia, y antes de cerrar, pum, les los taponean. Y se les quedan ganancias, y así. Entonces ellos realmente pelean todo el tiempo. Sí, y dentro de estos ciclos intradiarios se van construyendo intereses semanales, mensuales, anuales. Entonces hay zonas en las que de pronto, después de una noticia o algo así, usted ve que hay un movimiento abrupto, un taponazo. ¿Qué fue eso? Alguien que tiene intereses y produjo un contrato que va a durar mucho más tiempo en el mercado. O sea, digamos, no es un contrato de negociar 1.000, 2.000 millones, que es lo que se negocia en un día, sino que digamos es un contrato de los que se hace una vez al año, en los que decidieron comprar
80.000 millones de petróleo. Entonces, pum. ¿Sí? Entonces, a la vez, eso, el mercado tiene que responder ante eso que pasó. Entonces, termina plasmando todo. Por eso es tan anómalo. Porque, pues, marica, cosa rara en el mercado. Claro, marica, o sea, usted cómo predice todo lo que está pasando en el mundo con ese activo. No se puede. Uno no puede saber qué se está negociando con ese activo detrás. Y además las velas no es lo único que determina ese movimiento. Que fueran solo las velas, ok. Pero es que hay factores externos que hacen que eso cambie. Un contrato de una empresa coge y pum, mueve el precio de algo. Donde fuera solo por velas, eso estaría más monopolizado que un... Exacto. Y además sería un ejercicio solo de memoria gráfica. O sea, realmente el trading no sería trading, porque el trading, lo importante de saber hacer trading es interpretar el momento. Interpretar este patrón se está dando en un buen punto o en un mal punto. ¿Eso quién lo determina? Un bot no puede. Un trader sí. Y si no, sería solo un bot reaccionando ante patrones que ya memorizó. Sí, no, porque sería solo a nivel gráfico, pero si digamos usted sabe que está subiendo resto antes de enero, que es la caída del mercado. Epa. El bot dice, uy, compras. Epa. Entonces hay ciclos humanos que un bot no va a entender nunca. Se me recordó la película de Yo Robot. ¿Puede un robot construir una melodía? ¿Tú puedes? Vergación. Lo dejó callado. Parce, bueno. Qué boleo de info. Chimba. Cada vez que vengo a las clases es como... Es más interpretar todo, pero a la vez hace sentido, porque lo que Johan lo explica de una manera muy simple. Como, techo, suelo. Rompe, apoyo. Usted... Pero es bacano porque uno entiende por qué pasa. Digamos lo del patrón ese que subía y luego se hacía único. Claro, ni sé por qué. Y hay un sentido detrás de. O una posible explicación. No sabemos si se deba netamente a eso. Pero tiene mucho sentido. Digamos, la forma en la que me gusta estudiar a mí es eso, es verle el porqué a las cosas. Claro. ¿Por qué rompe? ¿Por qué apoya? No son solo barras y ya. Ahora que empiece a estudiar ciclos de sesión, se va a dar cuenta como de, marica, mira, o sea, Londres defendió esta zona, Nueva York defendió esta zona, después deshicieron sus compras, ya no defienden más esta zona, y Asia presionó, y no sé qué, y usted ve según los ciclos horarios qué está pasando. Ayer yo vi la clase de los ciclos de mercado y pillo. Yo ya empiezo a ver un poquito más lo de los días, porque digamos, yo antes de, bueno, y se ve. No sé si tanto en las criptos, no sé si también aplica para las criptos. No tanto. Es más para las divisas. Más para los activos regulados. Bueno, esto yo no sé. No está tan... Bueno, está rayadísimo, pero no importa. Digamos un domingo, ¿dónde están los domingos? Pero en patrón... Hostia, no carga. No, es dele clic derecho y que se centre. Es que estaba por acá. Bueno, domingo acá. Vamos a hacer un mini análisis. Domingo abrió aquí, ¿cierto? Este fue el movimiento en falso, ¿cierto? Luego ya el lunes ya empieza a dar el movimiento normal, que es la bajada. Y el impulso. Y luego los jueves es cuando suele retroceder hacia el precio de apertura semana. Y luego ahí ya, pues ahí, yo los viernes es como el cierre, cerró por acá, y luego el domingo atrás vuelve a abrir. Movimiento en falso alcista, y luego así el lunes impulso, o el martes, ¡pum! Impulso, luego el jueves retroceso. Epa. Y así se la pasa. Aplica todo el tiempo. Movimiento en falso, impulso, retroceso aplica todo el tiempo. Y sigue la lógica de comportamiento del mercado y el otro tipo de liquidez que le iba a explicar, que es el de tiempos. ¿Cómo así que de tiempos? Es el cómo se construye una vela. Por ejemplo, si yo le muestro una vela como esta, ¿cómo es la estructura interna de esa vela? Pues es una vela verde normal. ¿Abrió acá? No. ¿Cierto? Abrió aquí y cerró acá. Tocó lo máximo acá, pero cerró acá. Exacto. Entonces, ¿qué hizo esta vela? Posiblemente, o sea, internamente no sabemos, pero en cuanto a los extremos, una vez que llegó a este extremo, se devolvió. Y cerró ahí. Claro. Esta vela hizo esto. Breve. Si yo le muestro esta misma vela, pero con esto, ¿qué significa? Que ya abrió acá. Y primero tuvo que haber bajado. O incluso si llegó a subir bastante, después igualmente cayó a este punto. En algún punto tocó esa zona. Exacto. O sea, en algún punto la tocó. Dentro de la configuración de las velas semanales,
usted viene y revisa en semanal cualquier activo, por lo general siempre hay mechas. Nunca hay una vela que no tenga mechas. Así sea chiquita, No se pero ve. hay mecha. Sí, pero hay mechas. Pero digamos una acá que no tenga ni una mecha. No hay. Casi nunca cierra exactico donde está el precio máximo. Ajá. Siempre hay gente vendiendo en los puntos máximos en alguna parte del mundo. Exacto, entonces internamente eso sí o sí que va a generar que sobre el eje, sobre la apertura de esa semana, en algún punto hubo alguien que quedó encerrado y después iba a caer. Faltan los que compran en máximos. Y es necesario, para que el mercado funcione, tenga un sentido y tal, es necesario. O sea, es necesario que haya gente que pierde plata, porque si no, el mercado es estable todo el tiempo. Epa. Y luego No, todo el mundo vende de golpe eso, y hay una crisis. literal, el mercado solo haría esto. No Entonces, tendría sentido. Ajá. Pero pues como hay gente que no puede abordar lo mismo que otra, pues... Claro, y los intereses no son los mismos tampoco. O sea, hay gente que le interesa que el petróleo caiga, pero hay otros a los que les interesa que el petróleo suba. Una guerra del mercado del Bronx contra Trump. Espectacular. Ay, mano. Bueno. Sí, bueno, en cuanto a liquidez. Eso Bueno, la liquidez de tiempos. Entonces, por ejemplo, vea, usted tiene una vela horaria. Su monda. Ya se instaló el Donchi. Por ejemplo, mire esto. Aquí el precio ya está saturado y ya quiere caer. Es decir, estamos hasta acá. No. Vamos que estamos acá. Y aparte hubo un rechazo del precio real. Ajá, hubo un rechazo, se devuelve con la misma velocidad, deja imbalance. Además, en confluencia en cuanto a niveles, puede que haya habido una toma de ganancias. O sea, puede que ahí esté, no sé, el 150 de algo. O el 61.80 bajista de algo. O sea, puede haber un nivel bajista, ¿cierto? Entonces, listo, tan. Pero aparte deja un imbalance. Entonces tenemos el y imbalance. Es imbalance. Sí, imbalance, es como yo lo pongo. Y entramos a la zona de imbalance. Estas velas ya están mostrando, y la estructura también. Y una vela de indecisión. Ahí ya está considerando la posibilidad de irse para abajo. Sí, y por fuerza y velocidad, de que 1, 2, 3 velas cayendo prácticamente, le ha costado como otras 20 subiendo, y aún así ni siquiera ha superado ese fractal. No. Entonces como bueno, puede caer, ok, pero internamente puede que esta vela, la anterior, esta vela martillo de indecisión, ya hubiera generado suficiente liquidez a la baja como para caerse, o sea, es decir, ya acá no hay interés comprador. Pero ¿qué sucede una vez que abre esta vela de acá? Ellos saben que hubo mucha gente en minutos que generó stop loss ahí. Sí, porque fue un máximo, fue un punto máximo. Ajá. Y se alcanzó a devolver mucho la vela y cerró muy abajo. Entonces hay mucha gente abriendo shorts, poniendo stops aquí. Por tiempo, por liquidez como temporal, en la siguiente vela horaria, cuando ella recién abre, hacen un sweep, hacen una inducción sobre esa microestructura. A ver, ahora sí, quitemos esto. Este era nuestro... Si uno ve esto, uno dice, ah, marica, vela de reversión. Sí. Marica, se desmayó esto. Entonces, ¿qué hace la gente? Vende. Short, stop, TP en estructura. Acá ya hay un 1 a 2. Listo, mucha gente hace esto. Y resulta que justo a esa hora fue el cierre de vela. Entonces, ¿qué sucede con ese cierre de vela? Que la gente que a lo largo de esa hora tenía interés comprador y ganaron plata, antes de que cierre, quieren tomar ganancias. Entonces, este retroceso sirve como apoyo para un... es la toma de ganancia horaria de ese ciclo temporal, o sea, de esa vela horaria. Una vela horaria no le va a cerrar sin mecha. Puede hacerlo
Cualquier vela puede llegar a cerrar sin mecha, pero por lo general no lo hace. Entonces te pega el taponazo. Claro, porque digamos yo hubo gente que compró y lo hizo subir. Entonces durante esa hora sube, pero llega un punto en el que aquí no hay mecha y la vela no va a cerrar así. ¿Por qué? Porque la gente que negoció horariamente quiere tomar ganancias. Y si negociaron en long, sus ganancias horarias donde se toman, el punto máximo de la hora antes de que cierre, y van a vender. Entonces dejan la mecha. Eso en 15 minutos causa esto. En los últimos 15 minutos de esa vela. De esa vela horaria. ¿Sí? Digamos, esta vela es la que corresponde, esta acá, a los últimos 15 minutos de una vela de una hora que abrió de las 3 a las 4. Entonces, esa vela causa la toma de ganancias y abre una nueva vela de una hora. Entonces, incluso si a partir de ahí ya iba a caer, igualmente ahí quedó liquidez. El hecho de que haya sido el final de la vela del cierre de la vela de una hora hace que cambie todo. Exacto. Oh. Y así sucede con, por ejemplo, la vela del último día en BTC, la última vela horaria de una vela de 4 horas. Pero entonces deja liquidez porque dejó la mecha. Ajá. Porque no. O sea, deja liquidez en el sentido de que fue el último máximo o mínimo estructural de cierre del periodo anterior al que acaba de abrir. Es un precio de entrada. Exacto. Entonces, abre la siguiente vela horaria. ¿Y los maricas qué hacen? Antes de dejarlo caer, Lo toman. toman la liquidez. Taque, inducen, manipulan. Y ahí se cae. ¿Y así se cae? Claro, por eso es que se ven esas velas que son como un espinosaurio. Uh-huh. yo vi una muchacha que parecía un dinosaurio. Sí. Eso fue lo que me pasó con el oro a mí. ¿Se acuerda que yo mandé un trade como que manipuló? Que yo dije que hizo una cosa. Vea, pilla acá, me acuerdo exactamente de ese fucking trade. Está trading. Entonces, digamos, dependiendo de la hora, bro. Véalo, hijo de su madre. Epa. Creo que era este. Ah, no, véalo acá. Hijo de su mamá. Uh-huh. Y luego sí se cayó. Piró. Uh-huh. Vea. Porque yo dije, ¿qué fue lo que yo vi? No me acuerdo muy bien de análisis porque no se ve todo muy bien. Pero digamos, ahí hay algo que yo lo observo y es que, por ejemplo, su stop loss no está sobre un fractal protegido. Su stop loss está en medio de la nada dentro de ese fractal. Yo todavía no sé cómo calcular eso, weón. Vamos a practicar y a corregir cosas. Porque entonces, digamos, usted tiene esto y usted considera que este pedacito es solo un retroceso dentro de un doble fractal bajista. ¿Cómo así que dentro de un doble fractal bajista? Usted espera rupturas de esta zona a la baja, ¿cierto? De esto hacia abajo, de este abajo, y espera ruptura, obviamente, de este microfractal también a la baja. Pero su stop loss, usted viene y lo pone aquí, y ni siquiera pone el stop encima de su fractal, sino en el medio. Sí, no tiene sentido. Entonces su fractal va a romper para abajo. Este pedazo de aquí a aquí va a romper para abajo. Pero él viene y testea. Y testea. Y volvió a testear. Lo sacó a usted y no rompió su fractal. Y cayó. Pero su stop está en medio de la nada. Su stop no está protegido por su fractal. ¿Sabe por qué? Porque es que en las cuentas. Es que eso me falta todavía cuadrarlo porque yo siempre digo, tiene que ser 1 a 3 sí o sí. Ajá. Y yo digo, la dirección está correcta, vamos a poner un 1 a 3. Sí. Pero entonces, cuando pongo el take profit en el nivel que considero que se va a llegar, no da 1 a 3. Entonces tengo un dilema. Uh-huh. ¿Aumento el stop loss? Ajá. ¿Disminuyo el stop loss? ¿O aumento el take profit? Uh-huh. Mejora su precio de entrada. Eso. Usted tiene que esperar calidad. Si su precio de entrada no le brinda la calidad necesaria, no es worth it. No es bueno. Porque a usted lo limita su precio de take profit. Ese es el que lo limita a usted. Por ejemplo, si yo estoy en BTC ahora mismo en medio de un fractal enormemente alcista, ¿a mí qué me está limitando si yo voy a tirar un short? Las áreas de liquidez al alza. Porque va a ser las zonas en las que el precio se va a volver a girar para arriba. Acá. El 61.80, digamos. Para mí actualmente mi límite de mi short se va a cerrar en 61.80. Yo cierro ahí mi short. Ya está. Entonces ese es el que me limita.
Entonces, si internamente me brindan la oportunidad, por ejemplo, de que se presente algo como esto, excelente. ¿Por qué? Porque si mi profit va a estar abajo, acá, entrar por aquí arriba me permite que un 1 a 3 Sí. esté protegido por encima de mi fractal. Claro. Pero si digamos tras la ruptura yo me anticipo y quiero entrarle en un pedacito como este, No da. o sea, Sí, no se puede. mi 1 a 3, ¿qué me protege mi stop? No hay nada. Eso es lo que me pasa a mí. Claro, no hay nada que proteja mi stop. No hay estructura, porque no hay estructura en esta caída. O sea, solo fue un taponazo. Entonces no hay estructura que me defienda. Y tampoco hay niveles. Porque lo único que me defiende es el 81-20. Pero si no defienden el 81-20 a la baja, mi stop loss está en la nada. Está a la deriva. Si mi stop loss está por encima de mi fractal, Ahí está más protegido. y mi precio de entrada es óptimo, entonces mi TP, Es mejorar el precio de entrada, claro. claro, usted Eso no es fuerza el precio de entrada. Si usted tiene una buena entrada, entra. Pero Sí, no, exacto, No lo forzar. hay que dejarlo pasar. Porque es lo que le digo, usted ya ha empezado a proyectar trades y usted ve ganancias, y usted ve trades ganados, pero ¿cómo deja de perder los que está perdiendo? Todo el mundo puede abrir un trade y ganarlo. Lo difícil es dejar de perder los que se pierden. Entonces usted ve por qué está perdiendo. Y usted dice, marica, Dejar. Claro. claro, Sí, no, dejar no. de perder. O sea, es decir, es como, marica, ¿Por qué pierde? Cuando gano, sí, listo, el análisis es correcto. Acerté dirección, un buen precio de entrada, tal. Pero en que estoy fallando cuando pierdo. Todo el mundo puede abrir un trade y ganarlo. Pero la gente no sabe por qué pierde. Y cómo dejar de perder. Eso es lo que hay que hacer. Porque cualquiera le abre 10 trades y de esos 10 trades le gana 3 y le pierde otros 6. Puta. Los 3 que gané, se pueden seguir ganando 3 trades de cada 10 que yo hago. Pero ¿cómo dejo de perder el restante? Como aumento el ratio de ganancia. Claro. El ratio de ganancias se hace dejando de forzar trades que no tienen calidad. Usted puede meter un solo trade al mes. Y solo con un trade que me veo ya analizó todo eso. Suave, sí. No, yo los vi todos ayer. Yo los revisé todos. Ese es el problema que tengo yo con los stop loss. El otro problema suyo es el siguiente. Tiene esto. Se sabe que va a haber otro taponazo alcista. ¿Cierto? Va a haber otra línea que va a ser un taponazo. Pero le retrocede esto. Y usted ya abrió Super long. super long. Y de nuevo, stop en medio de la nada. Con un profit del tales. Un profit del hijo de puta. Claro, entonces como, bro, esto sí va a subir todo eso. Sí le va a dar un TP de este tamaño. Tomar una mejor presión de entrada. Pero se lo va a dar a partir de otra zona. Este mismo trade se le va a dar entrando aquí abajo, no entrando aquí arriba. Es el precio de entrada. Bro. Correcto. Es el precio de entrada. Igual ya los analizamos, o sea, ya nos ponemos a analizar sus trades. Sí, bueno, claro. chachos, eso fue el video. Espero que les sirva. Tómelo, pa. Mucho gusto. Me van a ver por aquí todos los sábados. O Yes, los sir. viernes, depende. Yes, sir. Hasta luego. Chimba clase, chimba clase. Estuvo bacana, Esto free, valórenlo. Sí, no. y tiene visitas. Yo no me metí a sus videos todavía. Sí, hay visitas. Y tiene comentarios y cosas. Sí, sobre todo no tanto en YouTube, sino que me preguntan Instagram. cosas por interno. O sea, digamos, ven el video y me dicen, no, parce, no entendí esto. Claro. No comentan el video como tal. Claro, sino que porque, van a todos, usted, porque me conocen. Porque lo conocen de Instagram. Entonces me dicen, oye, bro, no entendí tal cosa. Oye, ¿qué se refiere con esta vuelta? Y así. Vea, pues. Sí. Bueno, todo bien. Va a llegar una vieja y le va a